laiguana.tv. Una red de enlaces, un grupo de enlace, un comité de trabajo. Caracas se ofrece para ser sede de ese grupo y para apoyar con todo lo que podamos apoyar la creación de una red internacional de pensadores, de intelectuales. Decía José Martí, el intelectual necesario es el intelectual orgánico. Orgánico porque está compenetrado con su pueblo, con su momento histórico, con su realidad. Un movimiento mundial para la batalla de las ideas. La batalla de las ideas. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico, establecido en 2005 por el presidente Hugo Chávez, se erige como el reconocimiento más relevante al pensamiento contrahegemónico en lengua castellana. Entre sus homenajeados destaca el filósofo cubano Pablo Guadarrama González, nacido en Santa Clara, Cuba, en el año 1949, quien ha sido una figura central en la producción de conocimiento sobre la filosofía e historia latinoamericana desde una perspectiva marxista. Guadarrama, profesor e investigador titular de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano, cuenta con doctorados en filosofía y ciencias. Su trayectoria académica lo ha llevado a impartir cursos y conferencias en diversas universidades de Cuba, América Latina, Europa y Estados Unidos, consolidándose como una voz influyente en el ámbito del pensamiento crítico. Con más de 150 artículos científicos y libros en su haber, su obra incluye títulos destacados como Despojados de todo fetiche y José Martí y el humanismo latinoamericano. Además, comparte sus reflexiones a través de su canal de YouTube, Pablo Guadarrama González, ¿Para qué filosofar? Guadarrama ha sido reconocido en distintas oportunidades no solo en su país de origen. En 2 ocasiones ha recibido el Premio Libertador. En 2019 recibió una mención honorífica por su libro Democracia y Derechos Humanos. En 2024 ganó el premio con Marxismo y Antimarxismo en América Latina, donde profundiza en la evolución del pensamiento marxista frente al neoliberalismo. Su obra, publicada por El Perro y la Rana, es valorada por su análisis materialista histórico de la realidad latinoamericana, reivindicando la capacidad de los pueblos para definir su destino. No se puede ignorar, ¿no?, la opinión común como parte del pensamiento crítico. José Martí nos enseñó a los cubanos, ¿no? Mucho una frase que yo desde que era un adolescente empecé a estudiar a Martí, me marcó. En una carta a un amigo le decía: nada hay de un hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades privilegiadas de inteligencia a algunos de sus hijos, si no se hacen voz y brazo de su pueblo. Si no, serán polvo, asilo y escarnio. Pero si van con él y a su pueblo le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Maduro más. Bueno, en el marco del pensamiento crítico, la edición 2024, que ha tenido una resolución maravillosa, fíjense ustedes, aquí está, mire esta portada, ¿sí se puede ver? Ah, ¿cómo se ve allá? Mira, Don Carlos Mar, recorriendo los caminos de América Latina, del Caribe, renovándose, reinventándose. Y el pensamiento crítico, el Premio Internacional al Pensamiento Crítico creado por el comandante Hugo Chávez, sigue estimulando la producción de ideas, el debate para fortalecer, pues, en un tiempo de tantos cambios, el pensamiento revolucionario, marxismo y antimarxismo en América Latina, crisis y renovación del socialismo.
Premio al Pensamiento Crítico. Bueno, aquí tenemos a nuestros invitados especiales. Voy a saludarlos a todos, precisamente al ganador del premio de Cuba, Pablo Guadarrama González. También está la profesora Francisca López, bienvenida. Carmen Borges. Los pensadores de Argentina, Paula Klatchkov, siempre bienvenida, Paula. Mi saludo a todo el pueblo de Argentina. De México, José Gandarilla, economista también. De Puerto Rico Libre y Soberano, Ramón Grosfoguel, pendiente y presente siempre. De Cuba está Abel Prieto, nuestro amigo querido de la Casa de las Américas. También de Cuba, Fernando Rojas. De Venezuela, de América Latina y del mundo, ciudadano universal, Luis Brito García, presente. El gran Luis Brito. De Colombia, Ligia Machado Pardo. Creo que los saludé a todos, ¿verdad? También acá de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela. Correcto. Pérez Pirela, Ernesto Villegas Poljap y Pedro Calzadilla, presidente de la Rómulo Gallego, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallego. Pedro, los vi entregando el premio el día de hoy, los premios. Qué síntesis del premio 2024, de los premios 2024 del pensamiento crítico podemos compartir con nuestro país y con quienes nos ven en el mundo. Sí, presidente, hoy hemos hecho la entrega al ganador, compañero Pablo Guadarrama, de la 13ª edición de este premio, 2024. Premió la mejor obra escrita y publicada en los últimos 4 años. Y entre un grupo que alcanzaba los 70 títulos, el jurado optó por reconocer esta obra y esta trayectoria de este escritor cubano. Ese premio, presidente, es un premio emblemático nacido en la Revolución Bolivariana y con la visión del presidente Chávez, del comandante Fidel Castro, de estimular el pensamiento, la reflexión crítica, antisistema, anticapitalista, para acompañar el proceso revolucionario en marcha en Venezuela y en nuestra América. Ha sido 13, la trayectoria del premio es impresionante, presidente. Son de verdad colosos y colosas del pensamiento, obras extraordinarias que hoy en día acumulan un patrimonio para este siglo XXI de la reflexión para un mundo alternativo, para el socialismo, el humanismo, como lo queramos llamar, ¿verdad? Como usted bien lo calificó ahora en esa anécdota que comentó. Entonces estamos muy contentos porque además este premio lo hicimos coincidir con un evento, una actividad de reflexión que durante 2 días hemos hecho reflexionado sobre los temas de soberanía, imperialismo y pensamiento crítico, los desafíos que tenemos desde quienes nos dedicamos a escribir, a pensar, a enseñar, a estudiar con el destino de la humanidad y en particular en esta coyuntura actual. Lo hicimos coincidir, presidente, también con el 6 de septiembre, Día de la Carta de Jamaica. Correcto. Estuve viendo. Estuve viendo. Sí, y hicimos, y nos emocionó mucho recordar cómo esta idea, cómo las revoluciones se acompañan siempre de un pensamiento crítico, con un pensamiento renovador. Veíamos a la Carta de Jamaica como una gran pieza. Tenemos la dicha como pueblo latinoamericano de tener
padres y madres fundadores y fundadoras, que además de haber sido unos colosos del arte militar, fueron también grandes pensadores, grandes intelectuales. Es que llevaban lo que llamaban el fuego sagrado. Sin el fuego sagrado, sin esa fuerza espiritual que lo mueve uno, misteriosa, a veces incomprensible, es imposible que surjan estos genios, Marx, Engels, Lenin, Fidel, Chávez, el Che. Es imposible, porque es una fuerza que lo mueve uno. Entonces uno ve a Bolívar, y Bolívar, sin lugar a dudas, como decía Pi Vidal, el gran precursor del antiimperialismo, Simón Bolívar, porque se topó cara a cara, buscando la libertad de nuestra América, se topó con el germen del imperio estadounidense, y lo dijo. Que Bolívar lo diga hace 200 años, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Chávez decía, Bolívar se quedó corto, porque a plagar de miseria el mundo en nombre de la libertad, y ahora en nombre de la lucha contra el narcotráfico, cuando son los beneficiarios de todas esas cosas. Ahora, comentario al margen, aquí tenemos al ganador, y me gustaría saber quién me puede explicar por qué ganó. ¿Quién de ustedes? Marxismo y antimarxismo en América Latina, crisis y renovación del socialismo. Yo me pongo a ver, pues no conozco el libro, lo estoy empezando a conocer, y estoy seguro que las próximas madrugadas nos vamos a conocer bien estos dos tomos y yo, Pablo, pero alguien me debe explicar por qué ganó, ¿verdad? Y yo me puse a ver aquí, y esto es un programa de formación, ¿verdad? Pablo y todo su equipo deberían ir aquí a la Escuela de la Juventud Antonio José de Sucre, ¿verdad? A formar a la juventud, porque uno se pone a ver, esto es un programa. Capítulo 1, premisas teóricas, sociales, económicas y políticas del surgimiento del marxismo. Naguará, nada más, estudiar esto vale oro. Después viene, sí, para los círculos de estudio que hacíamos con tu papá, que nos ponía a leer a Carlos Marx, a Federico Engels. No entendíamos nada, pero algo quedó. No entendíamos nada. Yo no puedo, fíjate, nosotros estudiamos en un liceo, la Urbanidad de Chepol, que tenía gente muy politizada. Entonces había unos compañeros como Carlos, él era trotskista, y habían dos compañeros trotskistas, él y otro más. Entonces teníamos la asamblea de delegados de curso, o sea, cada salón de clase tenía un delegado. Yo era delegado de mi salón, primer año, muchacho de 12 años, y él era delegado de su salón, tercer año, era más viejo que yo, ¿no? Entonces estaba en segundo año, correcto, pero un poquito más viejo, pues. Y entonces, pon tú, éramos 80 delegados de curso. Entonces, eso era muy bueno porque era una democracia directa. Esa es la escuela mía, yo no me formé en West Point, no puedo ser dictador, ni me formé en Harvard, ¿verdad? Ni soy dueño de grandes mansiones y hoteles allá en Estados Unidos. Yo no puedo ser un dictador. Ni en las escuelas de las Américas, correcto. Entonces en el liceo, yo me acuerdo de las primeras sesiones de la asamblea de delegados, ¿verdad? De mi casa tenía una formación básica. Mi papá era un hombre de izquierda. Mi mamá era una mujer que no era de izquierda, pero era muy humana, muy cristiana. Entonces yo me sentaba ahí y empezaban a hablar los grandes. Yo no entendía nada. Hablaban, hermano, los problemas cardinales de la contradicción principal entre objeto y deseo, entre causa y causalidad. ¿Qué es eso? Decía yo. Entonces mi papá tenía unas colecciones de libros muy, muy buenos acerca del materialismo dialéctico, acerca del materialismo histórico, que era el manual de ciencias de la URSS, del marxismo. Yo empecé a agarrar esos libros en la madrugada, yo tengo que empezar a entender esta vaina. Medio entendía, y me aprendí 3 palabras,
para la próxima reunión yo decir mis palabras también. Así, y después nos daba un curso el papá de Pedro, de Pillo, lo decíamos el Pillo, ahí me decían el pájaro, porque yo me la pasara como brincando por todos lados, como volando, pues. Y ahí empezamos nuestra formación, a conocer el marxismo. Por eso me parece tan interesante. Esto es un curso para donde vaya, para el estudio. El segundo capítulo, principales fundamentos teóricos del antimarxismo. Buenísimo, mira, estudiar acción, reacción, causa, efecto, las categorías del materialismo dialéctico. Tercer capítulo, algunos momentos y temas de confrontación entre marxismo y antimarxismo en América Latina. Y ahí viene, ¿ves? El aparecimiento de Gramsci. Esto vale oro. Pero el capítulo número 2, náguara. Capítulo 4, el tomo 2, perdón, el volumen 2. Capítulo 4, la revolución cubana y la nueva época del marxismo latinoamericano. Es la nueva era que está pariendo un corazón y es larga. Esto no se resuelve en 65 años. 500 años de dominación imperial. Lleva tiempo para construir nuestras soluciones, nuestros modelos, nuestro camino. Y bueno, aquí impresionante porque Fidel lo revolucionó todo. Fidel puso al marxismo a bailar guaguancó en Santiago de Cuba. Y a hablar español. Y a hablar sencillo. Porque Fidel explicaba lo más complicado y todos entendíamos. Y siempre entendemos. ¿Usted quiere entender un problema complicado? Busque a Fidel, que él se lo va a explicar. Capítulo 5. Crisis y renovación del marxismo y el socialismo ante la crisis y el neoliberalismo. Largo, largo, largo. Luego viene conclusiones del marxismo y antimarxismo en América Latina, crisis y renovación del socialismo. Así que queda contratado el profesor para los cursos de formación de la Escuela Antonio José de Sucre. Vamos a darle la palabra a la profesora para que nos explique todo lo que fue el jurado, su funcionamiento, los premios, por favor. Bueno, mis saludos a todos. Yo integré el jurado, soy profesora de la Universidad de La Habana en Cuba. Aquí me acompaña también una miembro del jurado de aquí de Venezuela, Carmen Borque, y bueno, hay otros miembros del jurado que no están aquí, éramos 5. Debo decir que hoy está aquí, bueno, Pablo Guadarrama, nuestro querido amigo, que es el premio, pero también están algunos compañeros que son mención, porque dimos un premio y 6 menciones. Aunque se había dicho que eran 5 menciones, pedimos que nos dieran una, más o menos, un poquito de ampliación para por lo menos poder reconocer 6. Como se dijo aquí, fue bastante fuerte porque eran 70 obras y hubo que leer 70 obras. Había obras de mucha calidad, hay que reconocerlo, de mucha calidad en ese pensamiento crítico, en ese análisis del marxismo, digamos, hoy contemporáneo, de esa historia, y no solamente en América Latina, también en China, en fin, había una diversidad y por tanto no fue fácil, hay que aclarar que no fue fácil llegar a una conclusión. Y eso obligó inclusive a tener 2 sesiones de discusión, ¿verdad, Carmen? 2 sesiones de discusión para llegar a una conclusión. En el caso, sí, bueno, espero que me guarden el mío. El chocolate, mira, al chocolate. ¿Ah? Toma chocolate. Toma chocolate y paga lo que dame debes. Lo que debes. Y paga lo que debes. Mira, pero bueno, guárdenme el mío. El chocolate se le echa aquí, así lo usamos aquí. Este quesito palmizulia blanco. Entonces el sabor saladito del palmizulia con el chocolate, este chocolate es endulzado con stevia, ¿oíste? Para los que tengan problemas de azúcar, no le sube el azúcar. Hablando de Cuba. La Orquesta Aragón. Dame lo que quieres. Sí, pero me guardan el mío. Fidel puso a bailar al marxismo al son del tambor cubano. Así ¿verdad? mismo. Bueno, permítame decirle que el libro
de Guadarrama, ¿no? Que es el libro de Guadarrama, que es el que al final resultó premiado después de bastante reflexión y discusión. Realmente usted, estaba leyendo los capítulos. Es un libro que hace un recorrido, sobre todo en América Latina, ¿no? Sobre el marxismo, las formas de asumir el marxismo, y por decir algunos íconos, aquí está Mariátegui, aquí está Mella, y llega hasta la contemporaneidad, como usted decía, Fidel, y bueno, la contemporánea, pero también el antimarxismo, que eso no siempre lo encontramos en los libros, digamos, conversando o discutiendo el marxismo y el antimarxismo. Y creo que... Porque se estudia solamente, entonces es un estudio unilateral. Claro. Chávez siempre nos decía, no estamos solos en el ring. En el ring tenemos a un contrincante. Claro. A veces tenemos, pues estamos rodeados, hasta el árbitro está a favor del contrincante. Sí. Hay que estar pendiente porque el árbitro es capaz que te da por detrás. Sí, es verdad. Hay que defenderse del árbitro, de todo el mundo. Entonces, realmente es un diálogo que tenemos con este recorrido que nos actualiza, nos lleva a entender también cómo esto en nuestra región se dio a lo largo del tiempo. Y consideramos que es un libro de una gran utilidad, desde un pensamiento crítico, desde una reconstrucción histórica, y que para hoy resulta muy importante, y creo que sí es un libro que debe divulgarse, que debe ser conocido y utilizado. Correcto. Para nuevas escuelas. La formación de las nuevas generaciones. Mira, la revolución, como saben ustedes, me gustaría conocer un poco más las menciones, Ernesto, si tú pudieras explicarnos, si te las sabes. ¿Quién se las sabe? Ah, por eso. Pero entonces fíjate, nuestra revolución nació del árbol de las tres raíces. Es una revolución eminentemente bolivariana, que nació de la profundidad de la patria grande. Nuestra ideología no es chauvinista, tiene una visión de patria grande. Para nosotros la patria es América, diría Bolívar. Bueno, Martí fue más allá, porque Martí dijo, patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que tenemos más de cerca y donde nos tocó nacer. Correcto. Es la idea de Martí completa. Sí, entonces son dos visiones que se juntan. Para nosotros la patria es América y para nosotros la patria es humanidad. Pero el proyecto de Bolívar fue siempre pensado en el continente. Y es nuestro destino. El continente completo se encuentre. Algún día Puerto Rico, algún día más temprano que tarde, volverá a los brazos de su madre, que es América Latina y el Caribe, libre e independiente, no tengo duda. Es más, por propuesta de Venezuela, en Cuba, en la cumbre de la CELAC, se aprobó ¿cómo se le pudiera decir? El escritorio, el banquillo, el puesto de Puerto Rico en la CELAC, cuando Puerto Rico más temprano que tarde dé el paso hacia la libertad, hacia la independencia. Sería la nación 34, el Estado 34, el Estado libre, soberano e independiente de Puerto Rico. Ahora, comentario al margen, el proyecto de los libertadores, pero Bolívar específico, la emancipación continental, la unión continental. Y de Bolívar, Chávez se acercó y logró unir toda la izquierda. Yo vengo de una formación marxista-leninista, marxista, pero desde muy chamo, a través del PRB Ruptura, me conseguí con Bolívar, me conseguí con Ezequiel Zamora. Así que el encuentro de muchos de nosotros con Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario, lo siento, fue como un encuentro natural entre un afluente humilde con el río Padre, que era Chávez, y es Chávez todavía. Ahora, nosotros, en un momento dado, el comandante Chávez se encontró con el marxismo. Aunque él dijo que no lo estudió a fondo y él no podía decir que él era marxista, él decía la revolución bolivariana también tiene entre sus fuentes de interpretación, planificación y de sus principios el marxismo.
y sobre todo tomando todos los aspectos creativos del marxismo latinoamericano. El profesor, yo quisiera preguntarle al ganador del premio Pensamiento Crítico, en esta edición espectacular, que si tuviera el permiso de su creador, yo publicaría en mis redes varias veces, y que creo que hay que difundir ampliamente. Me nace la pregunta, al calor del chocolate y el queso derretido, al profesor Pablo Guadarrama González, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2024. ¿Cómo nació esta investigación, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, realmente la historia comenzó ya a final de los años 70, cuando yo investigaba en la Universidad Carlos Marx de Leipzig, en la otrora República Democrática Alemana. ¿Verdad, chico? En esa época yo me dedicaba a investigar sobre el positivismo, ¿no? En Cuba, en América Latina, a través de la obra de Enrique José Barona, pero me empecé a encontrar muchas críticas al socialismo primero, y en particular también al marxismo, que algunas consideraban que tenían algún fundamento, pero otras no. Y por eso me planteé, una vez que terminé eso, pues empezar a buscar cuáles eran los argumentos de las críticas. Además, con una idea, me empecé a dar cuenta que las ideas del socialismo no venían solamente de Marx y de Engels, sino que había hombres ya anteriores, incluso Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, tenía ya algunas ideas de orientación, ¿no es así? Socialista, Esteban Echeverría, en Argentina, que en 1842 escribió Dogma Socialista, 6 años antes del Manifiesto Comunista. Abreu de Lima. José Abreu de Lima, exactamente, que peleó con Bolívar y con Sucre. Y era un cristiano profundo. Cristiano profundo, y escribió sobre el socialismo. De Pernambuco, ahí en Brasil. Sí, en los años 40, un libro sobre el socialismo, casi simultáneamente. Saliendo de aquí, porque Abreu de Lima uno de los libertadores, Librito. Sí. Uno de los libertadores de Venezuela. Sí, y de América. Claro. Y saliendo de aquí se fue allá y fue un cristiano socialista. Claro. Entonces, y me encontré varios que también buscaban ese vínculo entre cristianismo y socialismo, desde esa época ya, ¿no? En Colombia, Madiedo, había varios otros, incluso Baliño en Cuba, planteaban también nexos, ¿no?, con el cristianismo originario, ¿no? Y muchos autores, bueno, luego lo haría Gramsci, lo haría... Es más, Engels, en 1891, dijo: nosotros los socialistas somos los cristianos del presente. Imagínate, nunca había escuchado eso. Perseguidos por los soldados de Bismarck, igual que eran los soldados, ¿no? Eso es una cosa impresionante, ¿no? Engels, ¿no? Por lo tanto, esos vínculos son... y por eso me motivé. Empecé primero con el tema en Cuba, luego empecé a ampliarlo con un magnífico equipo de investigadores de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara, en mi país, y ya en los años 70... cuando en Nicaragua me pidieron en 85 si podía dar una conferencia sobre el pensamiento socialista y marxista en Cuba, fui y trabajé 3 meses en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y ahí fue creciendo aquello. Después en Cuba hicimos una maestría, un doctorado, y en la Universidad Inca de Colombia en el año 89 ya me pidieron algo más estructurado, y salió en el año 90 la primera edición, porque ese libro... En el año 90. Sí, este libro tiene 5 ediciones. O sea, que esto tiene una maceración como los vinos buenos, pues. Sí. Más de 50 años de maceración. Pues como 40 y tanto, así que eso no es un libro que se escribió así. Se huele, mira. Exacto. Entonces ya en el año 90 se publicó la primera versión, un solo tomo, en Colombia, bien. En el 94, en la editora política de Cuba me pidieron si podía hacerle una nueva edición. Y dije, bueno, pero es que ya se produjo el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética, hay que hacerle... Yo había ya participado desde el final de los años 80 en algunos debates, aquí mismo en el evento de Gramsci, en el centenario de Jovini en el 91,
vino en la Universidad Central de Venezuela, hubo un debate interesante, ¿no? En el 91, lo recuerdo. Sí, aquí. Yo estuve en esas conferencias. Sí, aquí, correcto. en Venezuela. Y hubo otras en Lima, en la UNAM de México, en varios países, en Cuba también, ¿no? Varios eventos sobre la crisis del socialismo y demás, ¿no? Yo publiqué otro trabajo que se llama Antinomias de la crisis del socialismo en el año 92 y empecé poco a poco. Luego incluso escribí otro sobre humanismo y marxismo que se publicó también en Colombia. Y Abel Prieto, que está aquí presente, me dijo cuando estaba en la UNIAC, oye, este libro se debe publicar en Cuba, y se publicó en Cuba, y fue mi primer premio de la crítica en el año 98 en Cuba, ¿no? Y luego seguí y continué siempre con el grupo de pensamiento latinoamericano de nuestra universidad. Publicamos otro libro, le llamamos Despojados de todo fetiche, que fue una frase que nosotros encontramos muy interesante para la renovación, ¿no? del socialismo. Y así como en el año 2012 o 2013, del Perro y la Rana, ya se había publicado 3 tomos, que la amiga Carmen Borges había publicado mis 3 tomos de pensamiento filosófico acá en Venezuela. Se me acercaron también para publicarlo y yo ya había crecido tanto, me dijeron, bueno, pues puedes añadir todos los artículos. Entonces lo envié al Perro y la Rana, pero había dificultades con la impresión, me dijeron que sí podía publicarlo virtualmente. Y yo accedí a que pero lo hackearon, destruyeron el ejemplar, no se pudo publicar. Lo hackearon, ¿verdad? Sí, lo destruyeron. Entonces, pero yo afortunadamente había conservado un ejemplar ya editado, ¿no? Editado del libro. O sea que es un libro perseguido, pues. No, sí, ese libro... Oye, me gusta, porque mientras más persecución contra algo es que tiene... Bueno, su interés, su importancia, aquí ¿verdad? El amigo Gorofogel siempre dice una frase de Fidel, ¿no? Que cuando Fidel decía, cuando tú veas que tú estás, ¿no?, frente al imperialismo, está bien, pero si tú ves a alguien que está al lado, ¿no?, también del imperialismo, hay que preocuparse. Entonces ese es un libro de confrontación, es un libro de debate, es un libro que indudablemente tiene esa característica, ¿no? O sea que te sientes cómodo recibiendo el premio del pensamiento crítico. Extraordinariamente. Para mí es un honor extraordinario. Porque agradezco al gobierno bolivariano. Es un trabajo que lleva en su esencia lo que tiene que ser el pensamiento latinoamericano. Pensamiento latinoamericano tiene que ser un pensamiento crítico. Claro. A la dominación colonial, a la dominación imperial, a las injusticias y también a los problemas que tengan nuestros pueblos para construir modelos alternativos. Claro. Porque díganme ustedes que es infalible. No. Los dogmas tratan de mostrar que es infalible una ideología. Nada es infalible en el ser humano. El ser humano es creación permanente, que consigue lineamiento, estrategia, principio. Y si es leal a eso y a los métodos, es capaz de construir y de hacer proezas, como ha hecho el pueblo cubano, como ha hecho el pueblo chino y como está haciendo el pueblo venezolano. Así que lo felicito, profesor. Yo quisiera que el profesor Luis Brito García, que ha estado muy activo y orientando todas estas coyunturas que hemos vivido. Bueno, acaban de salir del seminario internacional, profesor. Díganos una palabra de orientación luego del premio que hemos entregado y luego de este seminario tan fabuloso. Bueno, coincido un poco lo que yo he trabajado con lo que se acaba de hablar acá. Cuando uno va a cometer un crimen aborrecible, lo primero que hace antes de afilar el cuchillo para degollar al hermano es buscar un pretexto. Todo esto que están haciendo, el cartel de los soles y todo eso, es un pretexto. En Estados Unidos, de cada 4 ciudadanos, 1 es consumidor de droga ilegal. De cada 4, 1. Y el conteo en sus estadísticas, en el World Survey, etcétera, empieza a los 12 años. Es decir, ¿dónde consigue un niño de 12 años droga? Él sabe dónde encontrarla.
Y no saben los organismos de seguridad, no sabe el FBI, no sabe la National Security Agency, no sabe la CIA, la CIA, dónde están los narcotraficantes. Tiene que venir a buscarnos en el Caribe, donde no ha encontrado todavía ni uno solo, ¿no? Entonces, son cosas revulsivas y que lo que señalan es esto, es eso, simplemente se está construyendo un prodigioso pretexto para destruir una nación, un país completo, Venezuela, y robarnos la posibilidad de supervivencia durante el medio siglo que viene. Me gusta siempre repetir esto porque es muy poco difundido. Según la Agencia Internacional de Energía, British Petroleum, la OPEP, ya hemos pasado o estamos a punto de pasar el pico de los hidrocarburos. Esto implica que de ahora en adelante va a haber que invertir cada vez más energía para obtener menos cantidad de hidrocarburos hasta que llegue un punto crítico en que se va a ser necesario invertir más energía que lo que se va a sacar. Ese punto crítico llegaría en 4 o 5 décadas. Lo que estamos viviendo es una carrera de la civilización para ver quién se queda con la energía fósil antes de que llegue a ese punto apocalíptico. El otro elemento de esa carrera es justamente encontrar el socialismo, que es la única salvación. Si nuestro futuro histórico va a ser en 4 o 5 décadas una rebatiña por la energía fósil y los pocos recursos que queden en el planeta, estamos perdidos. Es decir, actualmente ya 1% de la población mundial posee más del 50% de toda la propiedad del mundo y algo así como 10% posee 80% de la población mundial. Eso quiere decir que algo así como un 80 o 90% de toda la población del planeta no tiene nada, no tiene propiedad. ¿Qué va a hacer de esa población cuando los amos del mundo la suplanten con inteligencia artificial, las tareas que ya están creando desempleo, y decidan que ese remanente de energía fósil va a ser para el 10% de la humanidad? Una nueva tecnarquía, un oligopolio informatizado, etcétera. Esa es la disyuntiva planetaria. Y en Venezuela se está decidiendo en este mismo instante una de las tramas y de los nudos fundamentales de eso. Estamos sentados sobre el futuro del planeta. Tenemos las reservas de mayor duración del mundo. Estados Unidos tiene reservas, ojo, no lo digo yo, lo dice Wikipedia, léanselo, para 15 años a partir de ahora, o más bien a partir del 2024. Sus reservas ocupan el 11º lugar en el mundo. Estas son ecuaciones angustiosas. Es decir, la rebatiña por la supervivencia y por la energía fósil y la energía del planeta, los otros recursos, el agua, por ejemplo, que es fundamental, etcétera, va a ocupar o está ocupando ya el planeta. Y entonces, efectivamente, necesitamos reavivar la idea del socialismo, que es la única solución para esta contradicción catastrófica. El futuro va a ser, durante un poco de tiempo, de ese 1 o 10% de la humanidad que eliminará al resto del planeta con el objetivo de predar la energía fósil que quede, o va a ser una humanidad fraterna, productiva, humanitaria, conservacionista, que prolongue la posibilidad de la civilización humana y de la permanencia de nuestra especie en el planeta. Eso es lo que se está decidiendo en este momento, en este país asediado, vilipendiado, insultado, ultrajado, amenazado, y no solo amenazado, es decir, está siendo activamente destruido
herido, asaltado, etc. Entonces, un poco la importancia del pensamiento crítico es el siguiente: todos los actos humanos son precedidos de un pensamiento, a veces muy complejo, a veces muy breve, pero la eficacia del acto depende de la certidumbre de ese pensamiento. Si actuamos sin pensar, si actuamos meramente por inspiración, por siguiendo malas directrices del pasado, vamos al desastre, al apocalipsis. Tenemos que repensar el pasado, el presente y el futuro para encontrar una guía sana, productiva, eficaz para los próximos años, actos que hagamos y que van a ser los decisivos no solo para nosotros, para las generaciones venideras, si es que va a haber alguna. Entonces, bueno, eso es, creo yo, Excelente. el contenido del debate que se ha... Sigamos fortaleciendo el pensamiento crítico frente a todas las acechanzas y el pensamiento humanista para que la humanidad sea humana, como dice Ali, y un gran aliprimerista es el ministro de Cultura de Venezuela, don Ernesto Villegas. Redondea aquí la jugada, Ernesto. Con una anécdota que es aleccionadora. Acaba de hablar Luis Brito García. Su tío, Luis del Valle García, fue quizá el único militar venezolano en servicio activo que entregó su vida en la Segunda Guerra Mundial realizando operaciones de reconocimiento aéreo sobre el Caribe venezolano, entonces infectado de submarinos nazis, en homenaje al Oye, tío de yo Luis. conté eso, Ernesto, y la gente me preguntó, ¿cómo sabes esa información? Le dije, pues me lo contó Ernesto. Porque Ernesto hizo la investigación y hundieron 82 barcos. Eso nadie lo sabía. Yo me enteré porque este es más chismoso. Este se la pasa con un chisme histórico. En su libro bien hermoso sobre su madre Maja. Y inclusive tuve una reunión de tantas que tengo todos estos días con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada. Y les estuve contando, ¿verdad?, a los mayores generales, al almirante, a los oficiales, lo que fue la actividad de Hitler. La última, fíjate, en el siglo XX tuvimos 2 actividades imperiales en el Caribe. Ah, profesor, usted escribió en estos días. La actividad contra Venezuela en 1902, que coincidió con la guerra de los multimillonarios, un banquero llamado Matos, que con billete que le dieron de Londres, armó un ejército que encima el hombre para saltar el poder. Lo detuvo Cipriano Castro en la Victoria a plomo, lo derrotó, y cuando Cipriano Castro venía aquí, mira, cabalgando, entrando por aquí mismo, en coche, a Caracas, le llegó un telegrama. Estamos rodeados. Hay 21 barcos en el Caribe. 1902. Los derrotamos. 1902. Después vino 1942, 40 años después. ¿Quién fue el otro que se vino? Bueno, en 1902 fue el Imperio Británico, que era el poderosísimo imperio, el imperio alemán prenazi, ya llevaban el nazismo en la sangre, y el reino de Italia, que ya llevaba el musolinismo en la... fueron los mismos que construyeron, que crearon a Mussolini, 1902. En 1942, el otro imperio que se vino aquí a las costas de Venezuela, con barcos y submarinos, Hitler, volvieron, hundieron 82 barcos. Hubo plomo, para allá, para acá, barcos, plin, hubo de todo. En 1902 no teníamos ejército, no teníamos Estado, no teníamos poder, no había pueblo organizado, no había ni partidos políticos. En 1942 teníamos un Estado apenas surgiendo, todavía muy débil, un ejército muy débil todavía. Y éramos casi colonia de los gringos, era un protectorado petrolero. Son los 2 antecedentes que hay de este asedio, acoso y amenaza inmoral de los barcos gringos, del submarino nuclear y de los 1.200 misiles que apuntan la cabeza de Venezuela. ¿Qué dice Ernesto? Bueno, presidente, una travesura, pues.
como yo vine aquí como ministro de Cultura y no como periodista, no le hago la pregunta, pero sí hago la elucubración. Si acaso fuese verdad lo que dicen los gringos, que 2 aviones venezolanos F-16, cumpliendo labores de reconocimiento como las que desarrolló el tío de Luis Brito García, y ejercieron su soberanía, defendiendo nuestra soberanía en el sagrado mar Caribe, de nuestros ancestros caribes, pues esos militares venezolanos, esos aviadores venezolanos, merecerían el mismo aplauso del tío de Luis Brito García. Así es. Héroes de la defensa de nuestra sagrada soberanía y de la soberanía además de nuestro mar Caribe, que es un mar de nuestros ancestros y que bien bueno, presidente, perdóneme la... Está emocionado, bueno, Ernesto. sí, porque el se revuelven las fervor raíces. patriótico ha surgido con mucha fuerza, el fervor. Váyanse a las calles, hablen con la gente. Váyanse a comer a algún barrio de Caracas para que ustedes vean la serenidad, la tranquilidad con que el pueblo venezolano está plantado y que va a garantizar la victoria en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Pero fíjese, presidente, qué cosa tan pareciera los creyentes, ¿verdad?, pudieran ver la mano de Dios detrás de todo esto. ¿Por qué lo digo? Usted ordenó hace ya un tiempo que el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego se transformara en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallego. Ya tenía previsto lo de los barcos. Para que desde allá tuviera un centro de mando para el Caribe, cuidado, cualquier cosa. Pero fíjese, el que estemos volteando la mirada hacia el Caribe, la humanidad toda, nos va a permitir reconocernos como parte de un todo, incluyendo a Puerto Rico, a nuestros hermanos del Caribe Oriental, a nuestros hermanos de Cuba, a todos los que estamos en este momento siendo injuriados, infamados por esta virtual ocupación de nuestro espacio, que es muy desigual, presidente, porque uno se mete en la inteligencia artificial para tratar de buscar operaciones similares de parte del ejército de los Estados Unidos, de las fuerzas militares estadounidenses en el territorio estadounidense, no encuentra ninguna. Si por aquí pasara el 5%, o el 10, o el 20, o el 30%, y en el Pacífico pasa una cantidad semejante, o mucho mayor, o mucho menor, lo único que no tiene duda es que por el espacio territorial estadounidense pasa el 100% de la droga que entra en ese país, por un mercado de demanda colosal que hay allí. ¿Y cuáles son las operaciones militares que en su propio territorio, en su propio mar territorial, desarrolla el ejército y la marina y toda la fuerza militar de los Estados Unidos? Ni una, perdone, presidente, que le ve la voz, ni una operación militar en su propio territorio para combatir el narcotráfico dentro de su territorio. ¿Dónde están los nombres, los rostros de los capos de la droga estadounidenses? No hay un capo blanco de la América supremacista, blanca, supremacista. ¿Dónde están? ¿Por qué cuando se busca incluso en la inteligencia artificial sobre las redes del narcotráfico en los Estados Unidos hay siempre la excusa de que son mafias mexicanas, colombianas, chinas, de todas las nacionalidades, menos la estadounidense? Y uno dice, caramba, es que somos tan poderosos los latinoamericanos y de los pueblos subordinados que ponemos en jaque a esa colosal maquinaria estadounidense que se jacta de tener control absoluto sobre todo su espacio territorial y con sus avances tecnológicos. Y uno dice, caramba, hay que ser bien descarado para tratar de endilgarle a los pueblos de América Latina, a los pueblos del mundo, esa responsabilidad que solo tiene el establishment estadounidense, el poderío no solamente militar, sino político y financiero, empresarial, de esa gran nación que tiene muchos méritos, pero que también tiene muchas deudas con la humanidad. Mira, para que ustedes vean la fuerza moral y espiritual que se está sumando desde América Latina, desde el Caribe, vénganse todos, vamos a hacer aquí como un equipo de fútbol, en este caso, ¿verdad? Con esta gente maravillosa, queridos intelectuales, queridas intelectuales, pensadores, escritores de nuestra América. Vamos juntos. Ellos podrán, como le dijo David a Goliat, tú podrás ser muy gigante, muy grandote y tener las mejores armas del mundo, le dijo David. Pero tú lo que no tienes es lo que yo tengo.
Yo tengo la fuerza de mi pueblo y la fuerza de Dios. Y yo puedo decir hoy, tenemos la fuerza de los intelectuales y las intelectuales de América Latina y el Caribe. Nos asiste el poder, el megapoder de la razón y la espiritualidad. Así que les agradezco mucho, los felicito a todos los ganadores, a el profesor Pablo, que ya está contratado para la Escuela Internacional de la Juventud, y nosotros, con la fuerza de la verdad, tenemos un solo destino: la victoria de la paz. Ahora nos vamos al segmento Más Transformación Política, Milicia y Poder Popular. Adelante. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.